Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es otro video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video voy a introducir la temática de módulos en Node.js. Yo comenté en el primer video de esta segunda sección referida a Node en sí mismo acerca de esta especificación que Node define denominada CommonJS para establecer un mecanismo con el cual podamos modularizar nuestra aplicación y que cada módulo pueda definir qué funciones, objetos o valores exporta y que pueda a su vez especificar qué es lo que importa desde otros módulos que exportan funciones, objetos o valores. Ahora vamos a introducirnos en la cuestión de cómo nosotros podemos modularizar el código de nuestra aplicación en sí mismo. En otro video posterior vamos a ver cómo podemos hacer para instalar módulos hechos por terceros. De hecho, en particular vamos a instalar un módulo que se llama Express que nos va a servir para desarrollar servicios web de una manera más cómoda a lo que venimos haciendo ahora. Ahora me concentro en lo que es la modularización de nuestro código. En Node.js puede hacerse una equivalencia entre módulo y archivo. Es decir, cada archivo que yo defino en una aplicación Node.js es entendido como un módulo, es en realidad un módulo al menos interno de mi aplicación. Efectivamente yo en estos distintos archivos que tengo aquí, en una misma carpeta, salvo este que lo uso, ya lo voy a contar, es solamente para graficar. En cada uno de estos archivos tengo exactamente el mismo código fuente que tenía en el ejemplo anterior en un solo módulo. Tiene algunas pocas modificaciones referidas con esta cuestión de la importación y exportación de funcionalidad, pero fuera de ello, la funcionalidad en sí misma es exactamente la misma. Yo voy a ir comentando en este video cómo fui modularizando esta aplicación. Ahora, previo a contar este mecanismo de importación y de exportación de funcionalidad, me parece interesante destacar lo siguiente, y es mencionar qué es lo que hace Node.js tras bambalinas cuando yo defino un archivo con código JavaScript adentro y lo ejecuto en algún momento, ya sea que lo ejecuto porque hago algo como esto, Node Server, por ejemplo, o porque hago un require, ya vamos a ver esto, y requiero funcionalidad digamos, cosas exportadas por un módulo que está por un determinado archivo. ¿Qué es lo que hace Node? Node básicamente groupea, es decir, envuelve todo el código fuente de un módulo, por ejemplo, este que está aquí, por ejemplo, o cualquiera de los que esté aquí, cualquiera de estos, los groupea en una función que tiene esta forma. Es decir, es una función que recibe estos parámetros que están aquí, estos 5 parámetros que están aquí. Esto es lo que muestra el por qué, por ejemplo, cuando yo defino una constante como HTTP aquí, const HTTP o const fallback aquí, esa constante no está en el espacio de nombre global, sino que está circunscripta a esta función en la que Node automáticamente envuelve a cada uno de mis módulos. De hecho, fíjense que esta función recibe un parámetro require. Es por eso que yo aquí, por ejemplo, hago require directamente y no hago global.require. De hecho, si yo hiciera global y esperara encontrar en el espacio de nombres global la función require, no la encontraría, sería undefined. Ahora, además de este require que ya hemos utilizado, están estos otros parámetros que son útiles y que ya vamos a ver. En particular, lo que más vamos a usar va a ser este objeto exports y este objeto module. En realidad, este objeto exports es básicamente un shortcut a un objeto que está, la propiedad exports de module. Es decir, que esto es igual a esto. Es un objeto vacío, es un objeto creado automáticamente por Node, que yo de hecho, ya vamos a ver, puedo simplemente ignorar, pero es un objeto creado y que me pasa como una propiedad del module. Module tiene además otras propiedades.
Y además, como es quizás la propiedad más comúnmente utilizada de Module, me ofrece este shortcut export. ¿Y para qué nos sirve esto? Después de este file name, que básicamente es el nombre, el path completo del archivo en el que el módulo en cuestión está. File name dentro de este módulo va a ser el path barra serverjs, aquí va a ser el path barra proverbiojs y así sucesivamente. Dir name es justamente el path del directorio en el que el archivo en cuestión está. Bien, vamos a ver entonces cómo usamos este export y module de distintas maneras. Por ejemplo, yo aquí fíjense que yo voy a explicar el tema de la importación. Primero voy al tema de la exportación. Yo aquí estoy importando funcionalidad que exporto en Proverbios. Yo voy a explicar esta mecánica de aquí. Me voy a concentrar en Proverbios JS primero. Fíjense que aquí yo estoy extendiendo el objeto export que va a estar vacío. Es un objeto creado sin nada dentro. Voy a estar extendiéndolo aquí, agregándole propiedades. Por ejemplo, le agrego la propiedad getProverbio y la propiedad postProverbio. Hago aquí a su vez un require previo del cual ya voy a hablar, pero ahora concentrémonos en esta parte. Estoy haciendo un getProverbio y un postProverbio. Estoy extendiéndolo. En este caso estoy definiéndole dos funciones, estoy asignándole funciones, pero podría, como ustedes ven, esto es un objeto, es simplemente un objeto, y le puedo asignar cualquier propiedad asignable a un objeto. Esto de hecho es equivalente a que yo hubiera hecho, es exactamente lo mismo en este caso, module .export. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Desde aquí, justamente fíjense que lo que devuelve, yo voy a explicar esto en detalle, lo que devuelve require es lo que lo que expongo a través de export. Es decir, es el objeto export el que se usa para especificar en sus propiedades qué es lo que voy a exportar. O, mejor dicho, lo que exporto es el objeto export, no sus propiedades sueltas, sino el objeto export en sí mismo. De hecho, ya vamos a ver que yo podría ignorar el objeto export directamente y si quisiera, por ejemplo, exportar una función, podría hacer esto, module.export igual a una función cualquiera. Podría ser hecho esto. De hecho, hablando de exportaciones, eso es lo que estoy haciendo aquí en fallback. Fíjense que aquí estoy sobreescribiendo lo que está ofrecido en la variable en el shortcut export y lo que viene también referenciado por módulo exports, lo estoy sobreescribiendo con una función. Podría sobreescribirlo con cualquier otra cosa, con un valor, una cadena de caracteres, por ejemplo, otro objeto, no hay limitaciones en ese sentido. Sí, no confundir con esto. Esto no es equivalente. Si yo hago... Por ejemplo, si yo saco esto, no estoy haciendo lo mismo, porque aquí fíjense que aquí vemos que lo que se va a exportar es lo que está en la propiedad export de este objeto module. Y esta es una copia, digamos, otra referencia a ese mismo objeto. Si yo cambio esta referencia aquí, export, hago igual a lo que fuere, aquí se ve claro, no estoy cambiando lo que está en módulo export. Es decir, a partir de esto, module.exports va a ser distinto de exports. Entonces, no estoy exportando al sobreescribir exports, digamos, al hacer esto. No lo estoy haciendo. Si quiero sobreescribirlo, tengo que hacerlo de esta manera. Esta es la manera correcta. Module.exports, y a es la propiedad del objeto module. A la propiedad que export del objeto module le asigno lo que yo quiero. Esa es la forma correcta. Al entender precisamente que esto es un parámetro más, que referencia una propiedad al mismo objeto que referencia la propiedad de este objeto y que es la propiedad de este objeto la que especifica lo que exporto, ahí se ve claramente de que reasignar esta variable no tiene ningún efecto en lo que efectivamente termino exportando. Eso es importante de entender. De hecho, bueno, aquí yo les decía justamente en fallback estoy haciendo, voy a volver a cómo estaba, module.export. Entonces, aquí estoy exportando una función. Por ejemplo, aquí en este archivo JS, yo voy a explicar la importación, aquí estoy exportando
un objeto, estoy sobreescribiendo el objeto. Esto, digamos, simplemente es para mostrar otra variante. Estoy sobreescribiendo con un literal de objeto que tiene una propiedad existe archivo y una propiedad escribir archivo, que son las funciones existe archivo y escribir archivo que habíamos visto en ejemplos previos. Ya voy a hablar de los requires que figuran aquí. Bien, hasta aquí con la exportación. Básicamente esto es lo importante, esto es lo más significativo en cuanto a la exportación en sí. Bien, ¿cómo importamos? ¿Cómo importamos nosotros módulos definidos por nosotros mismos? Bien, cuando nosotros ponemos una cadena de caracteres que de esta forma, por ejemplo HTTP, lo que hace Node.js primero busca un módulo que esté identificado con este nombre dentro de sus módulos internos, integrados a Node. Si no lo encuentra, va a buscar, ya vamos a ver esto en otro video, mediante un determinado mecanismo, en módulos que nosotros instalemos de librerías externas. Y si no lo encuentra, bueno, nos va a tirar en definitiva un error, va a disparar una excepción indicando que no encontró el módulo require, la función require va a disparar una excepción. Para indicar una referencia a un módulo, digamos, interno, a un archivo definido por nosotros, tenemos que indicar un path relativo o absoluto, no importa, pero tiene que ser un path. Y aquí estoy indicando con punto barra que efectivamente estoy haciendo referencia a un path. En este caso, el path es la carpeta actual, es decir, la misma carpeta en la que está server.js. Yo aquí tengo, en este primer ejemplo, tengo todos los archivos en la misma carpeta, todos los módulos en la misma carpeta, y estoy haciendo esta referencia de esta manera. Si estuviera en una subcarpeta, tendría que, por supuesto, poner el path, o en una carpeta superior de esta manera, etc. Esto, digamos, es como cualquier especificación de path. Sin embargo, fíjense que yo no estoy especificando la extensión del archivo. Especifico el nombre, proverbio en este caso, pero no la extensión del archivo. Automáticamente Node.js asume que debe buscar el proverbio.js y si no busca un proverbio.json. No he mencionado yo los archivos JSON, básicamente son una especificación de cómo representar en una cadena de caracteres los valores y propiedades de un objeto. Es muy sencilla, ya lo vamos a ver en algún ejemplo posterior. Básicamente, si es un .json, lo que hace Node es deserializar ese JSON y require devolver el objeto deserializado de esa cadena. Bien, podría especificar la extensión, pero esto es redundante, no hace falta. También va a buscar un archivo binario, pero no vamos a involucrarnos con esa temática en esta serie de videos. De hecho, no es lo más común, de hecho es bastante poco común para el tipo de aplicaciones que nosotros podemos llegar a desarrollar en aplicaciones web. Bien. Entonces aquí estoy, y fíjense que require me devuelve ¿qué? Me está devolviendo lo que yo estoy exportando aquí, el objeto exports, y el objeto exports tiene estas propiedades. Entonces aquí yo estoy al objeto export, estoy haciendo distractoring, y estoy entonces asignando las constantes get y post proverbio, las propiedades correspondientes del objeto que exports, que este exportó, valga la redundancia. Aquí en fallback estoy haciendo un require también de fallback con la misma mecánica y fíjense que yo aquí reescribí el módulo export con una función. Entonces esto no es un objeto, es una función y entonces estoy asignando la función directamente a una constante y luego puedo invocarla como cualquier función. Y este código fuente, como les dije, después es exactamente lo mismo que lo que ya hemos visto. Yendo aquí, por ejemplo, a proverbio, fíjense que de archivo estoy haciendo un require de archivo y que devuelve un objeto evidentemente y ese objeto tiene estas dos propiedades que estoy con distractoring estableciendo en constantes y utilizándolas, aquí existe archivo, la utilizo aquí, este código es exactamente igual al que ya habíamos visto, está simplemente más modularizado, digamos, en la aplicación, nada más que eso. Aquí en archivo, de hecho, está precisamente la exportación, estoy sobreescribiendo exports, esta es otra variante, podría por supuesto haber el objeto export que ya me había creado Node.js, agregarle propiedades, aquí lo estoy pisando simplemente para mostrar que es una posibilidad.
con un objeto que tiene justamente estas dos propiedades que aquí estoy referenciando con estas constantes. Después es igual. Después hago un require de fs y util. En ese sentido pasa lo mismo. Aquí fs, el objeto que devuelve lo estoy asignando aquí y aquí. De hecho podría, no lo expliqué, pero aquí por ejemplo, en este lo voy a explicar, podría yo haber hecho esto. Podría haber hecho un require de archivo y haberlo asignado, vamos a suponer, a archivo o arch, como yo le llame, por ejemplo, y aquí hacer, por ejemplo, arch.existe archivo o escribir archivo, lo que fuere, existe archivo. Es una posibilidad. Esto es absolutamente válido. De hecho, si quieren vamos a hacerlo para que se vea que es perfectamente válido. Después lo vamos a ejecutar y vamos a ver si esto se corrobora. Y es totalmente válido, es otra posibilidad. ¿Dónde estaba? Aquí en archivo. Bueno, esto es lo que hice aquí con los módulos que exporta digamos, los módulos estos internos de Node. De hecho, a la inversa, podría haber hecho algo como aquí, Promesify. Podría decir, bueno, aquí voy a usar Promesify. Podría haber hecho lo mismo y aquí, por ejemplo, en vez de hacer util.promesify, hubiera hecho esto. Es perfectamente válido. Allí ven que en definitiva esta función devuelve un objeto y yo ese objeto puedo acceder a una propiedad o puedo tener una constante con una propiedad, una constante con el objeto en sí mismo. En este caso de fallback, por ejemplo, devuelve una función. Entonces, y no tiene propiedades esta función, entonces, digamos, no tiene mucho sentido otra alternativa aquí. Pero son las demás alternativas perfectamente válidas. Bien, vamos a ver si esto funciona. Voy a ejecutar la aplicación, espero no haber cometido ningún error. Voy a ver si tenemos el proverbio. No tengo el proverbio txt. Vamos a hacer un post. Aquí del proverbio, aquí ya tengo esto armado, vamos a ejecutar, acá algo hice mal, util is not defined, ¿dónde me estoy equivocando? Util is not defined, aquí estoy haciendo referencia a útil, aquí me equivoqué, bien, vamos a grabar, voy a volver a ejecutar, veamos si esta vez funciona, replay. Aquí está, ahí creamos el archivo, ahí me devolvió la respuesta. Ahora vamos a intentar subirlo de vuelta, me debería devolver 400 de que ya existe. Y efectivamente logramos exactamente lo mismo de una manera mucho más organizada. Ya vamos a ver también que podríamos tener nuestros archivos en carpeta. Bueno, menciono esto último. Nosotros podríamos dividir en carpetas también. Esto de hecho es lo que más comúnmente se hace, lo que más comúnmente uno hace. Yo aquí puse todo el archivo en un mismo nivel, pero por ejemplo podría haber tenido una carpeta, o supongamos archivo, ya que estamos hablando de esto, y aquí dentro de esto, y desde ya, aquí tengo archivo dentro de la carpeta, archivo J dentro de la carpeta archivo, y desde ya que yo aquí debiera haber hecho, desde donde estoy usando archivo, haber hecho esto, haber hecho archivo / archivo. Ahora, si yo quiero evitar eso, tengo una forma de evitar eso y hacerlo un poquito más elegante, y es renombrando aquí este archivo JS como index. Si el archivo se llama index.js y yo aquí solamente especifico que voy a importar archivo, especifico una carpeta, es decir, Node encuentra que este path hace referencia a una carpeta y no a un archivo, porque archivo aquí es una carpeta, no un archivo, es una carpeta, busca en esa carpeta un archivo package.json, del cual ya vamos a hablar posteriormente. Si no encuentra un archivo package.json donde pueda estar especificado cuál es el archivo principal de la carpeta que se debe importar, lo que hace es buscar un archivo index.js o index.json. Aquí va a encontrar el archivo index.js y ese es el archivo que se termina importando. De hecho, vamos a ver que esto funcione. Voy a ejecutar. Supongamos, bueno, aquí debería darme de vuelta el error 400 y efectivamente me da el error 400 que ya existe el proverbio. Y sí, para que ustedes vean de que en el caso de éxito lógicamente también funciona, voy a
reenviar esto, ahí lo creó. Es básicamente lo mismo. Fíjense que estoy haciendo un request de archivo y tengo aquí el index. Bien, vamos a llegar hasta aquí con esta primera sección de módulos y vamos a continuar con la temática en los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video.